Estamos ubicados un día más aquí en la sede de Médico, en la calle Entenza de Barcelona, este coworking sanitario que acoge las entrevistas de nuestro canal Auditorium. Y precisamente en Canal Auditorium vamos a hablar hoy sobre uno de los trastornos más comunes del sistema nervioso que puede ocurrir, de hecho, ocurre en la práctica a cualquier edad, aunque quizá es más común en los adultos y adolescentes mayores, aunque, y eso lo comentaremos después con nuestros invitados, a quienes les presento en un instante, aunque parece ser que existe, digamos, una tendencia ligeramente más común en las mujeres y que además tiene, digamos, un cierto carácter, una cierta tendencia hereditaria. Hablamos de la cefalea. La cefalea es un dolor de cabeza que puede ser debilitante, que puede afectar significativamente la calidad de vida de una persona. Existen diferentes tipos de cefaleas de los que ahora hablaremos y lo haremos para entender mejor esta condición con, por una parte, la doctora Esther Moral. La doctora Esther Moral es neuróloga y jefa de servicio de neurología del Complejo Hospitalario Universitario Moisés Broggi en Barcelona, y también con el doctor Luis Cano, que es neurólogo y experto en cefaleas del mismo hospital. Como van a ver ustedes, dos especialistas, dos médicos expertos en el tema y con una gran experiencia acumulada. La doctora Esther Moral y el doctor Luis Cano van a explicarnos los síntomas más habituales, más comunes de la cefalea, cómo se diagnostica, cómo se trata y lo que podemos hacer, si es que podemos hacer algo, que espero que sí, para prevenir futuros episodios. Doctora Moral, encantado de saludarla, muy amable. Carlos, un placer estar aquí contigo de nuevo, como siempre. Por supuesto, doctor Cano, es un placer recibirle por primera vez en nuestro espacio. Muchas gracias, encantado de estar con vosotros. Muy bien, a mí lo que más me sorprende así de entrada, para enfocar un poco el tema, es saber o descubrir que existen más de 300 tipos de cefaleas. Esto es espectacular, ¿no? Así es. El concepto cefalea es la manera técnica de llamarlo Sí. dolor de cabeza. Entonces, dolores de cabeza hay de muchísimos tipos. Y las sociedades científicas de neurología hay una clasificación que es la ICHD-3, en la cual se establecen unos criterios por los cuales se clasificaban todas las cefaleas que hay. Entonces, un tipo de cefalea es, si cumple los criterios por A, B y C, es una cefalea tal. Muy bien. Entonces, de las muchísimas que hay, Claro. La más frecuente, Sí. la más común, sería la cefalea de tipo tensional. Muy bien. Y después vendría la migraña, que yo creo Claro. que es el gran caballo de batalla que Sí. tenemos los neurólogos que nos dedicamos a esto. En todo caso, doctores, visto desde fuera, yo entiendo que existe una cierta confusión en el concepto, porque hay quien habla efectivamente de migraña, dolor de cabeza, jaqueca, y se confunden muchos conceptos, ¿no? Por parte del público en general, me refiero. Así es, o sea, para empezar, Carlas, como sabes bien, ¿quién no ha tenido un dolor de cabeza en algún momento? Todos hemos tenido Claro. algún tipo de dolor Claro. de cabeza. Y si no, lo tendremos. Y si no, lo tendremos en algún momento, Claro. también, así es. Claro. De todas maneras, como ha dicho el doctor Cano, lo más habitual, la más frecuente es el dolor de cabeza tensional, que por ejemplo nos pasa cuando estamos más cansados, más nerviosos, y es un tipo de dolor de cabeza con unas características determinadas que luego ya podemos hablar. De todas maneras, lo que muchas veces la gente ignora es que la migraña es también muy frecuente. Y se dice que hasta el 12% de la población podría sufrir en algún momento de su vida alguna cefalea migrañosa. Sí. Y eso es muchísimo. Luego el doctor Cano nos va a dar cifras más precisas. Claro. Y lo que sucede es que muchas veces la gente no sabe que tiene migraña. Lo confunde con la cefalea tensional o le llaman el dolor de cabeza lo normal, y es que lo normal, Carlas, es no tener dolor de cabeza. Efectivamente, lo normal sería no tenerlo. En todo caso, sí que es importante apuntar esa confusión de conceptos, es decir, migraña, dolor de cabeza, jaqueca, exactamente no es lo mismo. Dolor de cabeza es algo general, ¿no? Entonces, luego hay que acotar qué tipo de dolor de cabeza tienes. Claro. Entonces, jaqueca es la forma que se le ha llamado toda la vida de forma, con perdón, vulgar, ¿no? Sí, sí. A lo que sería la migraña. O sea, Claro. una jaqueca y una migraña es lo mismo. Ajá. Entonces, el nombre jaqueca viene de un término árabe que significa media cabeza. Como bien saben los Claro. migrañosos, Sí. la migraña suele ser un dolor Sí. hemicraneal, es decir, de media cabeza.
Luego están el dolor de cabeza más leve, que es el que se le dice pues como normal, que sería más bien el de tipo tensional. Claro. Entonces, sí que es verdad que mucha gente puede confundir un término con otro y hasta que no reciben atención médica no saben realmente qué es lo que tienen. Bien, vamos a ir entrando poco a poco más a fondo en el tema. Claro, lo que decía antes, si existen más de 300 tipos diferentes de dolor de cabeza o cefalea, esto para los especialistas representa un reto, ¿no? Porque hay tantas posibilidades. Quiero decir, el hecho de que existan tantas alternativas, ¿cómo dificulta un posible diagnóstico? El diagnóstico a día de hoy de las cefaleas sigue siendo eminentemente clínico. Es decir, que para nosotros el historiar, el hablar con el paciente, lo que el paciente nos cuenta, las características del dolor de cabeza, frecuencia, etcétera, etcétera, y su exploración, la exploración neurológica del paciente, nos da muchísima información y nos orienta para empezar a dividir dos tipos de dolor de cabeza, lo que llamamos las cefaleas primarias, ¿vale? Que son dolores de cabeza que no tendrían una causa secundaria que las estuviera produciendo, ¿vale? Y las cefaleas secundarias, que podrían ser, pues, son fruto, pues, por ejemplo, si tú tienes un ictus o una hemorragia cerebral, tendrás dolor de cabeza. Si tienes un tumor, tendrás dolor de cabeza. Muchas otras una causas. Causa que producen como una de las consecuencias esa cefalea. Muy bien. Vamos a entrar poco a poco. Ya apuntaba la doctora Moral que en principio la base del diagnóstico es lo que se conoce como anamnesis, ¿no? Como la consulta, el interrogatorio al paciente. Si tenemos un paciente que se presenta en la consulta y que le dice, doctora Moral o doctor Cano, me duele mucho la cabeza, no sé qué es lo que me ocurre, cada vez la intensidad es mayor, etcétera, ¿cómo se enfoca el diagnóstico a ese paciente? Que quizá entiendo que sería un paciente tipo, ¿no? Sí. La verdad es que en la atención primaria y en la neurología general, una de las causas más frecuentes de consulta es el dolor de cabeza. Tenemos el dolor de cabeza y los problemas de memoria. Eso es el pan de cada día. Entonces, yo siempre digo que somos muy pesados preguntando. El paciente que viene con un dolor de cabeza, lo machacamos a preguntas. Dolor de cabeza. ¿Cuántos días le duele a usted? ¿No? ¿Cómo es ese dolor? ¿Le duele media cabeza? ¿Le duele toda la cabeza? El tipo de dolor es una presión, es un latido, es un pinchazo, le dan ganas de vomitar, le molesta la luz, le molesta el ruido. Muchas preguntas. Con todo eso, intentando, como decía antes, ver de toda la clasificación de las cefaleas a qué se parece. Ajustarse al máximo a esa definición de cefalea. Una vez tenemos la anamnesis, las preguntas realizadas, ¿cuál sería el siguiente paso? Quiero decir, por ejemplo, ¿existe alguna prueba, no sé, incluso de imagen, que pueda ayudar al neurólogo a identificar este tipo de cefalea? A ver, realmente muchas veces simplemente con la anamnesis ya tenemos suficiente. Muy bien. ¿No? Este dolor de cabeza que usted me ha explicado cumple las características A, B y C, por lo tanto es esto. ¿No? Y muchas veces te preguntan, oiga, ¿y no me va a hacer un TAC o una resonancia? Exactamente, sí. En realidad muchas veces no es necesario. Claro. Porque lo tienes muy claro el diagnóstico que es. Claro, lo que pasa es que a veces el paciente puede pensar, es que he ido al doctor, al neurólogo, y no me ha pedido ninguna prueba. ¿Qué pasa, no? Yo creo que aquí es muy importante la labor docente que hacemos entre todos, ¿no? Sí, porque a veces el paciente tiene la sensación de que el neurólogo, en este caso, no le ha prestado suficiente atención, pues porque no le ha pedido una tomografía o no le ha pedido una resonancia magnética, no sé. Esto es una cosa que hablamos a menudo con nuestros pacientes. Para empezar una visita con el neurólogo siempre es una visita larga. Como ha dicho Luis, somos muy preguntones. ¿No? Y una visita de una cefalea vamos a preguntarle 1000 cosas al paciente. Eso es bueno saberlo, ¿eh? Sí, tal Es bueno saberlo, que la visita al neurólogo se va a prolongar en el tiempo. Sí. No va a ser una visita de 5 ni 10 minutos. Luego, después, lo vamos a explorar. Y la exploración neurológica tampoco es una auscultación sencilla. Utilizamos nuestro tiempo para hacerlo. Perdón, exploración física, en este caso. Sí, neurológica, completa. A grandes rasgos, ¿en qué consiste la exploración física por parte del neurólogo? Lo que nosotros hacemos es una exploración reglada en la cual miramos, pues, todas las partes importantes del cerebro estén coordinándose y funcionando bien. Por ejemplo, los pares craneales, que los pares craneales son, por ejemplo, los que nos coordinan la mirada, nos permiten oír, nos permiten mover, y la sensibilidad de la cara, la sensibilidad de la lengua, pues miramos todo esto.
Después miramos, por ejemplo, fuerza, sensibilidad, coordinación de brazos, de piernas. Todo esto requiere su tiempo, claro. Reflejos, cómo camina el paciente, todo esto lo miramos. Muy bien. Con lo cual, como ves, es una visita que no es que el paciente tenga la sensación de que no le han hecho caso. Bien. Y luego le explicamos con cariño que hay cosas, como por ejemplo, pues algunas cefaleas en las cuales el diagnóstico sigue siendo clínico, por lo que él explica y por lo que nosotros hemos encontrado una exploración neurológica normal. Y por tanto, que, en este caso, doctora Moral, las pruebas de imagen serían innecesarias. Claro, le decimos que son innecesarias y le decimos además que, por ejemplo, hacerle un TAC implica someterlo a una radiación que no necesita. Que esto muchas veces la gente no tiene conciencia de ello. Y entonces, muchas veces el paciente cuando se lo explicas así, lo entiende. En la mayoría de casos. En la mayoría extrema, vamos, de casos. Exploración física, pruebas de imagen, si no son necesarias, en absoluto se prescriben. ¿Existe alguna prueba analítica que pueda ayudar al neurólogo a un diagnóstico de un posible caso de cefalea, por ejemplo? A ver, hay casos muy particulares de patologías muy concretas que si con lo que te cuentan tú sospechas que puedas tenerlo, por ejemplo, una vasculitis cerebral, lo que se llama una arteritis de Horton o cefalea de la arteria temporal, en ese caso sí que pides unos parámetros muy concretos en la analítica. Pero a día de hoy una analítica en general no es necesaria. Bien. Sí que te puedo decir que esto me estoy avanzando un poco para después, que se está trabajando en encontrar un marcador en la sangre que ayude en el diagnóstico de la migraña. Bien. Pero esto todavía está muy... Sería un gran paso adelante si se consigue, ¿verdad? Porque claro, si esto fuera verdad, si lo encontráramos, diagnosticarle la migraña a alguien sería tan fácil como, venga, le hago una analítica y ya sabemos si positivo sí o no. o negativo. Pero esto está muy verde todavía, es un poco ciencia ficción. Bueno, en todo caso es falso, ya nos adelantamos un poco a otra de las preguntas que tenía previstas a posteriori, ¿es falso o no? No lo sé. ¿Es falso o no que existan dietas para impedir la migraña? Es que el problema es que con la migraña no puedes dar verdades absolutas. Es decir, igual se me echan encima los endocrinos, pero yo siempre le echo el mismo ejemplo a los pacientes de, oiga, la diabetes es la misma para todo el mundo y usted la diabetes le da insulina y ya está. La migraña es como un conjunto de muchos subtipos de migraña y cada paciente tiene como sus propias características, ¿no? Entonces lo que tú das para un paciente, lo mismo a otro no le sirve. O decirle a todos los pacientes con migraña, oiga, no coman tal cosa. Pues igual a uno sí y a otro no. Entiendo, sí, claro. No hablaremos de los factores de riesgo, pero es que es todo muy variable. Bueno, son tratamientos personalizados. Verdades absolutas tú no puedes dar con la migraña. Claro. Entonces, prometerle a alguien de, oiga, haciendo esta dieta se le va a quitar la migraña. Pues igual sí o igual no. Quizás se puede identificar a un alimento en concreto que sigue activa para una persona concreta. Pero ese mismo alimento no será activo para otra persona. Pero a colación de esto que dice Luis, es muy interesante algo que es muy frecuente, que es cómo se minimiza entre la población general la importancia de la cefalea. Hay mucha tendencia a automedicarse. Evidentemente. Y a decir, pues esto me va bien o esto le ha ido bien al vecino de al lado o a mi hermano y por tanto a mí también me va a ir bien. Y esto es sumamente peligroso. Es peligroso y además en España somos el primer país europeo en automedicación. Es un dato escalofriante el que nos acabas de dar. Es que es real, es así. Muy fuerte. Y eso incluye precisamente la automedicación para combatir la cefalea o la migraña. Bien, vamos a continuar. Decía antes que parece que existe una cierta predisposición genética en el tema de la migraña, de las cefaleas. ¿Esto se ha demostrado? ¿Es así? ¿No lo es? En el caso de la migraña, es así. Es así. Existe un componente genético. Es así, es así. Y de hecho, es extraño cuando interrogamos y no aparece algún miembro de la familia, sean padres, hermanos, pueden ser tíos, pero alguien en la familia que no esté afectado de cefalea. Es muy frecuente. Puede haber algún caso que no lo tenga, pero sí que existe una asociación. Entonces, ¿cómo se demuestra que existe ese componente genético? Si es que se demuestra de alguna forma. Hasta el día de hoy no se ha podido demostrar. No se ha encontrado el gen. O sea, la diferencia es no hemos encontrado el gen. Pero como pasa en muchas otras enfermedades. Debe existir en algún sitio. Pero es evidente que hay una agregación. Sí, claro. No, seguro. Seguro que es así porque realmente
yo de hecho llevo a varias familias que Sí. vienen en pack a la consulta. Claro, porque y que existe tienen la esa madre, relación, la claro. hermana, la hija, la tía, y normalmente es lo que dice la doctora Moral. Bien. Si tú preguntas, Sí. casi siempre hay alguien en la familia que tiene las migrañas también. Bien, esto será también un tema a resolver en un futuro, que se pueda encontrar, identificar el gen que produce la migraña y poder luego en consecuencia buscar un tratamiento que sea eficaz. Sí, Bien, realmente, perdona, hasta ahora Sí. sí que se han encontrado genes implicados, pero parece que encontrar el gen de la migraña va a ser imposible. O sea, Ah. hay un polimorfismo genético, Exacto. Claro. y hay muchos genes implicados, Claro. pero no hay un Claro. culpable único. claro, eso quizá, pregunto, tenga relación con que existen más de 300 tipos diferentes. Entonces, claro, localizar un gen sería, entre comillas, relativamente fácil, pero localizar 300 sería más complicado, ¿eh? Valga la comparación. Bien, si existe el componente genético, ¿eso implica o no, pregunto, que sea hereditaria? O sea, seguro que existe. O sea, Seguro. vamos a ver. Ah. No, hay más números de que si tú tienes un padre, un hermano afecto de cefaleas, Claro. tú tienes más números Tengas de más tenerlo. predisposición a Evidentemente. tenerla. No podemos decir, como ha dicho Luis, pues hay una herencia autosómica dominante o autosómica recesiva o un Sí. tipo de herencia clara mendeliana, porque no hemos evidenciado el gen Claro. y porque, como ha dicho él, hay mucho polimorfismo y a lo mejor no es un único Bien, bien. gen, Sí, sí, sino sí. que son varios, etcétera, etcétera. Pero que si tú tienes un familiar afecto, tienes Claro, más probabilidades. Tenemos más posibilidades. Así es. Aunque si tenemos suerte, no vamos a sufrir de migraña a pesar de que nuestra madre o nuestro padre o nuestro abuelo la haya sufrido en un momento de su Puede vida. sufrir, Bien. puede suceder. El doctor antes hacía referencia a los factores de riesgo. Los que se conocen, ¿cuáles son? Pues hay muchos, la verdad. Fíjate que nos estamos centrando mucho en la migraña todo el rato y es que realmente, como decías, que es el gran problema que tenemos. Realmente, aunque haya más de 300 tipos de cefalea, el resto, o sea, aparte de la cefalea tensional, Sí. el resto son más minoritarios, ¿no? Entonces nosotros nos peleamos mucho con la migraña, porque además es la más invalidante. La cefalea tensional Claro. es como más liviana, más habitual, no es la que tú sueles tener cuando has tenido un mal día, cuando Sí. estás nervioso, cuando has dormido mal, es aquella pesadez Claro, de cabeza. claro. Y es Esto más realmente- pasajera, digámoslo así. Exactamente, y realmente no te invalida tanto, Ah, ¿no? claro. Y igual con un paracetamol o algo muy simple te lo quitas. Bien. La migraña no, la migraña es más complicada. Sí, sí, sin duda. Entonces, factores de riesgo hay muy variables y dependiendo mucho del paciente. Realmente hay quien te dice, el componente hormonal. O sea, muchísimas mujeres en relación a la menstruación, Sí. en relación a la ovulación, Sí. con tratamientos hormonales, Claro. crisis de migraña segura. Claro. Por eso decíamos antes que las mujeres entiendo que tienen más tendencia a sufrir migraña que los hombres. Y quizás sea por el factor hormonal, de alguna forma. Probablemente sí, y de hecho, si miramos las cifras, un 80% de pacientes con migraña son mujeres. O sea, de cada 5, Claro. 4 son mujeres. El porcentaje es No, es elevadísimo. llamativo. Claro, claro, evidentemente. Bien. ¿Qué otros factores de riesgo podemos comentar al margen del factor hormonal en las mujeres? Aparte del factor hormonal, tenemos los cambios de tiempo, que esto es algo como Sí. muy etéreo, pero sí que te dicen, yo sé cuándo va a llover Sí, 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 porque, sí, sí. porque me empieza a doler la cabeza. Es decir, somos barómetros vivientes. De alguna forma. No, yo conozco algún caso próximo, que cuando hay un cambio de tiempo, el día anterior esa persona es que tiene que meterse en la cama con la luz apagada, en silencio, porque predice que va a haber un cambio de tiempo. Eso tiene algo que ver con la presión atmosférica también, Sí, de alguna forma, sí, ¿no? seguro que sí. Tiene que ver con la presión atmosférica. Lo que no sabemos en última instancia es cómo influye, pero tiene que ver con la presión atmosférica, seguro. Bien, cambios de tiempo. ¿Qué más? Luego, a los pacientes con migraña siempre les recomendamos que tengan una vida ordenada. ¿Qué significa eso? ¿No? Dentro de la medida de lo posible, unos horarios regulares de sueño, horarios regulares de comida. Sí. Entonces, al paciente con migraña, el dormir poco, el ayuno, el comer a deshoras, el estrés, el pa' aquí pa' allá, esto le va muy mal también. Bueno, eso es O el malo. dormir demasiado. Claro. El dormir demasiado. Eso es contraproducente para todos, creo, en general. Lo digo por el ritmo de vida que llevamos en muchos casos, ¿no? Y aún tenemos suerte de que muchos de nosotros no sufrimos migraña, porque como factor de riesgo lo tenemos asumido en muchos casos.
Pero esto que decía, esto que comentaba justo Luis, ¿no? Sí. El dormir demasiado, Ajá. nos da lugar a un tipo de dolor de cabeza, que es la migraña del fin de semana, ¿verdad? Cuéntanos, Luis. Es muy curioso. Hay pacientes que durante la semana de Sí. lunes a viernes están muy bien, Sí. pero llega el sábado y el domingo y les duele la cabeza. ¿Por qué? Porque han cambiado sus rutinas. Claro, entiendo. Muy bien. Cuando hablamos de cefaleas, hablamos de migrañas, dolor de cabeza, hay una palabra que es clave. Cuando aparece una crisis de migraña, por ejemplo. ¿Por qué aparece una crisis, si es que se sabe, y cómo se afronta una crisis migrañosa? Sobre todo si es muy intensa, que puede llegar a ser muy invalidante. A ver, realmente de la fisiopatología de la migraña todavía no se sabe muy bien, se saben cosas, ¿no? Sí. Como que está implicado el sistema trigeminovascular, que está implicado el tálamo, los circuitos del dolor, hay lo que se llama una despolarización cortical. Se empieza a conocer un poco cómo se desarrolla una crisis, pero Claro. realmente ese clic, Claro, ese factor que lo inicia, claro. no se sabe muy bien cómo empieza eso. Sí sabes que hay cosas que lo pueden Claro. favorecer, Claro. pero realmente decir, yo sé cuándo va a empezar una crisis, realmente no se sabe. Bueno, pero algunos pacientes que sufren esas crisis, de alguna forma ellos, como antes apuntábamos, pueden predecir que les va a venir una Lo crisis. pueden intuir. Intuir, predecir de alguna forma, ¿no? O pueden tener el inicio de la crisis en forma de aura, que esto es otra cosa diferente. Bueno, expliquemos qué es el aura en una crisis de migraña. Pues el aura es una serie de síntomas que no es dolor de cabeza. Las más frecuentes son, por ejemplo, los síntomas visuales, que pueden ser en formas muy variadas, pueden ser en forma de pérdida de visión de un campo visual, Sí. o puede, por ejemplo, medio campo del que no veamos, o pueden ser en forma como de flashes, que llamamos fotopsias, o pueden ser en forma de lucecitas de colores que a veces hablamos como de espectros fortificados, Sí. ¿vale? Y que pueden ser visuales, pero pueden ser sensitivos, podría ser hormigueos en un brazo o en una pierna Todo o algo esto así. no tiene nada que ver con un efecto paranormal, ¿eh? No tienen En nada que ver, absoluto, que en quede claro. absoluto. De hecho, es un efecto Claro. fisiológico, que luego Luis nos va a puntualizar un poquito más, Sí. pero normalmente pasa primero estos síntomas y luego, cuando estos síntomas ceden, aparece Es el dolor de cuando aparece cabeza. la Exacto, la crisis. migraña. Cuéntanos un poquito más. Sí, claro, esto no ocurre en todos los pacientes. Esto igual en un 15-20% de pacientes con migraña pueden tener este aviso, ¿no? En forma de aura, Sí. que les dice, ahora tienes esto, después te va a doler la cabeza. Claro. Pero claro, el que no tiene aura, pues realmente no tiene nada que le avise. De todas maneras, sí que hay una serie de síntomas que son como lo que se llaman los pródromos, como cosas que puedes notar antes de tener una crisis después, ¿no? Hay quien explica pues, que le entra como mucha somnolencia, que tiene la cabeza Claro. espesa, que le entra como hambre, que se siente como fatigado y dice, uy, no estoy fino, voy a tener una crisis esta tarde o mañana. Bien. Antes lo comentábamos, pero vamos a introducirlo ahora con un poco más de extensión. El papel de la enzima DAO, de la diaminoxidasa, ¿qué papel juega esta enzima en el espectro de la migraña o del dolor de cabeza en general? Realmente lo que se sabe es que está implicado en el tema de la metabolización de los alimentos. Entraría dentro de lo que decíamos de pacientes que cierto tipo de alimento, al no digerirlos bien o lo que Sí. sea, le acaba provocando una crisis de migraña. Pero, como Claro. decíamos antes, generalizar sobre este aspecto no se ha demostrado que tenga Claro, evidencia. pero cuando hablamos de cierto tipo de alimentos, ¿se tiene alguna idea de cuáles serían esos alimentos o eso depende de cada uno de los afectados? Bueno, son los típicos que has comentado antes, ¿no? Que si el chocolate, Bien. los quesos fuertes, el Claro, vino, sí. etcétera. Entonces, claro, es lo que comentamos. A veces, lógicamente, el paciente con crisis de migraña que lo pasa fatal se agarra a lo que sea. Claro. Alguno me dice, si bebiera lejía y se me quitara el dolor, bebería lejía, ¿no? Claro. Entonces, Sí. les puede llamar mucho la atención el ver que les digan, oiga, si usted hace esta dieta, se le va a quitar la migraña. Pues hace la dieta que haga falta, Evidentemente, ¿no? y eso seguramente será por la razón, yo por suerte no he sufrido ninguna crisis de migraña, espero que vosotros tampoco, pero personas que las han sufrido es un dolor terrible, quiero decir que es insoportable en muchos casos, ¿no?
el asunto se agrava todavía más cuando ese paciente o cuando esa paciente sufre crisis repetidas en el tiempo. ¿Qué se hace en estos casos? Porque una cosa es sufrir una crisis, no sé, 2 veces al año y otra cada 3 semanas. A lo mejor exagero un poco, ¿no? Pero claro, la frecuencia, eso afecta muchísimo más todavía a la calidad de vida de la persona que la sufre, ¿no? La frecuencia es importante, evidentemente, pero también hay que pensar que no todas las migrañas son sumamente discapacitantes. Cuando hablamos de migraña, a todos nos viene en la cabeza el ejemplo que tú ponías antes de tu familiar, Carlas, Sí. ¿no? Que se tiene que meter en una habitación a oscuras, metido en la cama, quieto, le molesta la luz, tiene náuseas, vomita y se encuentra fatal. Sí, sí. No todos los pacientes tienen, por suerte, esta intensidad de síntomas. Y de hecho, este es el motivo que hace que a veces minimicen la importancia de tener migrañas, porque no saben que son migrañas, frecuentes, y dan como normal el hecho de tener dolores de cabeza. Lo cierto es que los neurólogos, cuando el paciente tiene más de un cierto número de días al mes en global, haciendo una media, que normalmente pues son, decimos, un episodio a la semana, o sea, unos 4 días al mes, a partir de ahí empezamos a pensar que igual el paciente necesita, aparte de un tratamiento en el momento en que tiene la crisis de dolor, ¿no?, necesitaría quizás un tratamiento profiláctico para hacer que fueran menos frecuentes los días de dolor de cabeza y que cuando los tuviera fueran menos intensos. Bien. Tenemos a un paciente en la consulta diagnosticado. Tenemos ya su perfil como paciente, en este caso afectado por migraña, por dolor de cabeza, por jaqueca, da igual. ¿Cómo se define el tratamiento que le corresponde a ese paciente? ¿En función de qué criterio? Sobre todo, lo que más nos interesa es el número de días. O sea, la repetición de las crisis. Sí, es decir, claro, no vamos a tratar de la misma manera un paciente que tiene una crisis al mes que el que tiene 4 o 5 días a la semana, ¿no? Afortunadamente, sí que hemos dicho que hay un 12% de la población que ha tenido alguna migraña alguna vez, que eso es muchísimo, es 1 de cada 8 personas. Sí, sí, claro, exponencialmente el número es terrible. Afortunadamente, los que tienen muchas crisis son menos pacientes, pero bueno, claro, de unido porque se estima que un 1% de la población tiene más de 15 días de migraña al mes. O sea, imagínate, más de la mitad de tu vida con migraña. Y un 1% de la población, si extrapolamos a Cataluña, son unas 70 y pico mil personas. No, las cifras son espectaculares. Y no creo que todas estén atendidas por el sistema sanitario. Claro, otro tema, perdona, sería el infradiagnóstico, que de eso hablaremos luego. Entonces, dicho esto, entre las muchas cosas que preguntamos, una de ellas, yo les digo a los pacientes, esto para mí es lo más importante de la visita. ¿Cuántos días les duele la cabeza? Y para eso les facilitamos un calendario y les pedimos, por favor, que lo rellenen, porque es muy importante. Para tener una estadística de la afectación. Entonces, según el número de días que tienen, decidimos un tratamiento u otro. Bien, entendemos, insisto, visto desde fuera, que el tratamiento en principio es farmacológico. Es un tratamiento farmacológico. ¿En todos los casos o eso de qué depende? Bueno, no solo farmacológico, porque también es muy importante darles unas normas de estilo de vida, ¿no? Claro, sí, lo que antes decíamos. Como decía antes, el migrañoso necesita, si puede, las circunstancias de cada uno son las que... Exactamente, un cierto orden en su vida. Una vida ordenada. Claro. Pobre gente a veces te explica, ¿no? Oiga, ¿cómo quiere que tenga orden si mi familia es mi trabajo, mi no sé qué? Pero bueno, en la medida de lo posible, una paciente con migraña necesita una vida ordenada. De horarios de sueño, de horarios de comidas... Claro, eso yo supongo que lo va a intentar en la medida de lo que pueda, pero necesitará algo más, ¿no? Claro, luego también se les incide mucho en el tema de la actividad física. Está más que demostrado que hacer actividad física de forma regular mejora la calidad de vida de los pacientes con migraña y por extensión de cualquiera. Y luego también las técnicas de relajación. Es decir, los tipos de terapia alternativa, el yoga, el pilates, el mindfulness. Eso también ayuda mucho a llevar no solamente el dolor de cabeza, sino cualquier tipo de dolor. Entonces, aparte de esas medidas generales, vamos al tratamiento farmacológico. Bien, ¿en qué consiste este tipo de tratamiento? Entonces, tenemos el tratamiento de las crisis, ¿no? Les decimos, cuando a usted le duele la cabeza, pues lógicamente se toma algo y cuanto antes mejor. Existe a veces la tendencia de decir, bueno, a mí me duele la cabeza, pero me voy a esperar, a ver si se me pasa. Exactamente, ya se me pasará. Habitualmente y lo que ocurre es lo contrario en muchos casos. Y el problema es que cuanto más tardes en tomártelo, menos efecto tiene. Claro.
Luego, claro, por otro lado es, bueno, claro, pero si me tomo una medicación muy pronto y tengo muchos días, voy a tomar muchas pastillas. Ese es otro tema. Claro. Pero para hoy, para tu crisis de hoy, cuanto antes te lo tomes, mejor. Claro. ¿Existe algún tipo de tratamiento farmacológico preventivo? Es decir, el paciente, como acaba de decir el doctor, se toma la medicación que le corresponde para paliar la crisis. Pero cuando la crisis desaparece, ¿hay algún tratamiento que pueda prevenir una futura crisis o no? Sí, esto es lo que hablábamos antes, ¿no? Tenemos por un lado los tratamientos que ofrecemos en el momento de crisis, ¿no? Que luego pues Luis nos hace así una introducción rápida, y luego tenemos los tratamientos preventivos o profilácticos, que son los que yo te comentaba antes, pero que también damos. son farmacológicos en este caso. Sí. Básicamente sí, de un tipo o de otro, pero sí. Sí, tenemos de entrada en los pacientes que tienen a partir de 8 días de dolor de cabeza al mes, ya es aconsejable hacer un tratamiento preventivo. Ajá. Claro, el tratamiento preventivo tiene sus pegas. Es una medicación que tú tienes que tomar cada día durante varios meses, Sí. para que realmente haga un efecto. O sea, realmente al paciente hay que darle una visión realista. Yo no le puedo prometer a usted esto se lo toma y en una semana se le va a quitar la migraña. O sea, son tratamientos a largo plazo, esto tienen que entenderlo. Sí. Les tenemos que dar mensajes realistas, ¿no? Sí. Porque hay quien se empieza a tomar el preventivo, a las 2 semanas está igual y dice, bueno, me lo tomo más. Entonces, son tratamientos... Bueno, esto es un error. Es un error por parte del paciente si decide suspender la prescripción, ¿verdad? Claro, pero también se lo tenemos que explicar. Claro. Es que a veces la culpa es nuestra que no explicamos bien las cosas. Entonces, durante varios meses, una medicación cada día, con el objetivo de que las crisis no aparezcan. Claro, no aparezcan o que sean de menor intensidad, pregunto. E insistir además en que la medicación realmente la deben tomar a diario, tengan o no tengan dolor de cabeza, que esto lo entiendan bien y lo diferencien del tipo de medicación que tienen que tomar solo cuando tienen dolor de cabeza. Bien, hay una pregunta en este caso que creo que es muy pertinente, es decir, en el caso de que el paciente con su medicación preventiva, como estamos comentando, necesite tomar esos fármacos, como decía la doctora, tanto si le duele la cabeza como si no le duele, como factor preventivo durante un largo periodo de tiempo, ¿esto puede tener efectos secundarios de alguna forma? Lamentablemente sí. Hay que explicarlo también, claro. Sí, y también tenemos que explicarlo. De hecho, la primera causa de que un paciente abandone el tratamiento preventivo es la mala tolerancia. Es decir, por desgracia, pues cualquier fármaco que tú utilices como preventivo de la migraña tiene su cara B. Por ejemplo, mala tolerancia, ¿de qué síntomas estamos hablando? Los más comunes. Depende, claro, también depende del fármaco que des. Porque es que realmente los fármacos que utilizamos como preventivos de la migraña son muy heterogéneos. Y además son fármacos que en su momento no se fabricaron para la migraña. Se fabricaron para otra cosa y, curiosamente, pues también sirven como preventivo de la migraña. Tenemos desde antidepresivos, antiepilépticos, antihipertensivos. Hipertensión. Y son efectivos en muchos casos. Sí. Pero claro, la gente se sorprende de, oiga, me duele la cabeza y me está dando un antidepresivo. Claro. Sí, claro, por eso tenemos que explicarlo. El neurólogo tiene que explicarlo con detalle, claro. Es muy variopinto lo que puede tener. Puede haber pues, desde hormigueos en manos y pies, somnolencia, aumento de peso, mareos, una larga lista de síntomas que, bueno, pues es responsabilidad nuestra explicarlo. Pero entiendo que también en este caso el beneficio es mayor que el riesgo. Cuando lo recomendamos así es. Claro. O sea, como Luis te decía, intentamos personalizar el tratamiento para cada paciente y obviamente cuando planteamos a usted le recomendaríamos esto o le dejamos escoger entre un par de opciones, es porque pensamos que el beneficio que le vamos a dar al paciente va a ser claramente mayor que el riesgo. ¿La migraña tiene incorporado un estigma social? Sí, lamentablemente sí. Y esto las pacientes te lo cuentan en la consulta y son gente que las que tienen muchas, O sea, claro. Una migraña al mes, ¿no? ¿Muchas o de gran intensidad? O de gran intensidad. Es muy invalidante. Y se encuentran con una incomprensión habitualmente a nivel laboral, a nivel familiar, a nivel social. Porque mucha gente les dice, si es un simple dolor de cabeza, no es un simple dolor de cabeza. Voy a hacer una analogía un poco cutre con el fútbol. Siempre dicen, el Barça es más que un club. Pues, la migraña es más que un dolor de cabeza. Claro. Es una cosa muy invalidante. Es un dolor de cabeza muy intenso, va con vómitos,
molesta la luz, molesta el ruido. Claro. La cabeza Y eso plana. quien no lo ha sufrido no lo puede entender. Correcto. Eso solo lo sabe Claro. el que tiene la crisis. Es un poco cierto paralelismo con lo que ocurre con la fibromialgia, ¿verdad? De alguna forma, ¿eh? Permítame la comparación. Quien no la sufre no entiende que esa persona pues esté todo el día en casa sin poder moverse. Claro, tú no puedes medir el dolor. O sea, el Claro. dolor solo lo tiene uno. Y la tolerancia al dolor también es muy variable. Claro, eso depende de cada uno, efectivamente. Entonces, ¿qué le ocurre al paciente con migraña? Cuando tiene muchos días, en el trabajo es como, bueno, ya está otra vez. Claro. Ya no ha venido a trabajar porque tiene migraña, ¿no? Y entonces, bueno, claro, le supone esto pues bajas laborales. Luego en casa... Sin duda, sí, sí, sí. En casa, si la familia no lo entiende, pues claro, el marido ya está otra vez con dolor de cabeza. Y dejan de hacer Claro, cosas. que no es una excusa, es que esa persona realmente lo está Tiene pasando dolor muy de mal. cabeza. Lo Es está así. pasando muy mal. Sí, sí. Es una pena porque son gente que deja de hacer cosas Claro. porque les duele la cabeza o porque igual me duele la cabeza. Es que hay pacientes que te plantean situaciones reales de, oiga, yo no me voy de vacaciones porque no sé qué me va a pasar mientras esté de vacaciones. A esto se le llama ansiedad anticipatoria. O sea, la paciente llega a tener tanto miedo de tener el dolor de cabeza que para ella es tan incapacitante que genera ansiedad previa solo de pensar que le puede suceder y por tanto Y deja de y hacer... que quizá esa ansiedad provoque que se active después la crisis de migraña. Sí, señor. Claro. Entonces, este tipo de migraña crónica, que es tan invalidante, acaba repercutiendo en la carrera profesional de la gente. Sí, sin duda, claro. Hay gente claro. que la han despedido de tantos días que cogía de baja por la migraña. Sí, O hay aunque quien- sea una baja justificada médicamente, laboralmente es un contratiempo. O hay quien dice, bueno, es que yo querría ascender en mi trabajo o querría trabajar de Claro. cualquier cosa, pero ya ni me lo planteo. Bueno, yo creo que llegados a este punto hay otra gran pregunta que en parte depende de los neurólogos. ¿La migraña puede llegar a curarse o no? Nosotros decimos que el paciente que es migrañoso toda la vida. ¿Vale? Lo que sí que puedes es estar muy bien durante periodos muy, muy prolongados, incluso de años, prácticamente sin tener dolores de cabeza. Pero con la medicación correspondiente. No necesariamente. O no Puedes necesariamente, tener ajá. periodos sin medicación, que tú estés de años, que tú estés realmente muy bien. Lo que pasa es que en un momento dado, en unas condiciones determinadas, igual vuelves a tener un dolor de cabeza o vuelven a desencadenarse crisis más frecuentes. Pero yo creo que aquí Luis podrá puntualizarnos más. Sí, nuestra idea, cuando damos el tratamiento preventivo, la primera vez que lo damos no es que sea un tratamiento de por vida. O sea, realmente hacemos un seguimiento cada X tiempo al paciente y valoramos, ¿no? Después de X meses con el tratamiento preventivo, valoramos si ha ido bien. Si ha ido bien, retiramos y Claro, vamos a ver qué tal claro. le va. Nos quedamos a la expectativa a ver qué Exactamente. ocurre. Entonces quizás le Ajá. retiras el preventivo y pasa una buena temporada. El problema lo tenemos con el que le das un preventivo, lo quitas y te vuelve a doler. Se lo tienes que volver a poner. O le Bien. pruebas un preventivo y no va. Bien. Dices, vaya, pruebo otro. En todo caso, cabe la posibilidad, como decía ahora la doctora Moral, de que la persona con migraña pase largas temporadas sin necesidad de medicación y sin crisis de migraña. Esto ocurre habitualmente también. Existe Existe la esta posibilidad, posibilidad. y puede Bien. pasar. Me gustaría comentar también algo, también desde el punto de vista de los neurólogos, respecto de la acupuntura. Porque se ha dicho que como terapia complementaria la acupuntura puede ayudar a mejorar la migraña. Incluso hace algún tiempo existía, no sé si todavía existe, una especie de aro que se colocaba en la oreja en un punto de acupuntura y que parece que alivia, o parece que puede ayudar a aliviar el dolor de cabeza. No sé esto desde el punto de vista, insisto, de la neurología cómo se ve. Claro, nosotros como neurólogos tenemos que ser muy científicos y basarnos en Claro. la evidencia. Entonces, claro, te digo lo mismo que le digo a los pacientes. Yo no le puedo decir ni que sí ni que no, porque realmente no lo sé. No hay evidencia científica. ¿Qué ocurre? Con el dolor, sea la migraña o sea cualquier otro tipo de dolor, hay un componente emocional y hay un componente psicosomático Sí. y hay un cierto efecto placebo. Entonces, Claro. no puedo decirlo taxativamente porque no lo sé, pero quizás la acupuntura ayude o quizás el aro este Sí. o cualquier otro tratamiento de este tipo pueda ayudar. Claro. Igual porque realmente funciona o quizás simplemente sea por efecto placebo. Pero en este caso no sería contraproducente el hecho de manipular un punto de acupuntura. Lo digo porque hay otras terapias, lo digo porque existen otro tipo de terapias alternativas que sí que pueden ser contraproducentes.
Claro, este tipo de terapias es lo que yo les digo a los pacientes. Y le dije, mire, yo no le digo ni que sí ni que no lo sé. En este caso, es verdad, daño tampoco le va a hacer. O sea, lo único que puede pasar es que pierda usted el dinero. Claro. Pero daño no. Bueno, y si el efecto placebo funciona... Bienvenido sea. Es decir, al final, nuestro objetivo como médicos es que el paciente esté mejor. O sea, Exacto. Si al paciente se le quita el dolor bailando sevillanas, pues oiga, baile sevillanas. Sí. Correcto. Hemos hablado de cefaleas primarias, de cefaleas secundarias. Me gustaría también un breve comentario por vuestra parte de las llamadas neuropatías craneales dolorosas. ¿Esto es otro tipo de migraña? ¿Qué es exactamente esto? Esto es otro mundillo. Pero que tiene relación con lo que estamos hablando. Sí, bueno, tiene relación con las cefaleas. Con las cefaleas. Con las cefaleas. Sí, un apunte sobre este tema. Venga. Sí, sobre esto igual la que más se conoce es la neuralgia del trigémino. Que no sé si a ti, Carlos, te suena lo de neuralgia del trigémino. Sí, me suena bastante, sí. De entre todas, es otro tipo de dolor que están más bien localizados en la cara. Porque claro, cuando hablamos de cefalea se asume que es, ¿no?, el casco. Claro. ¿no? Pero luego en la cara también puede haber muchos tipos de dolores. Sí. Aquí nos vamos a nivel facial. Sí, exactamente. Y aquí el protagonista principal es el nervio trigémino. El nervio trigémino que tiene 3 ramas, una que se va hacia la zona del ojo, otra hacia la nariz y otra hacia la boca. Sí. Y es una causa de consulta bastante frecuente, la neuralgia en sí o la sospecha de la neuralgia. Hay mucha gente que tiene dolor facial. Entonces, la neuralgia del trigémino es un dolor súper invalidante. Es un dolor tipo descarga eléctrica. Sí. Que esto los que van al dentista suelen quejarse de dolor de este tipo. También es invalidante en muchos casos. La neuralgia del trigémino es muy invalidante. Se le llegó a llamar en su momento la neuralgia del suicidio. En su momento, claro, cuando no había fármacos. Hoy en día, afortunadamente, tenemos fármacos para tratarlo. Pero sí que esto se merecería igual una claro, sí, era un apunte sobre el tema. De hecho, el trigémino, como ha dicho él, es el nervio que nos da la sensibilidad a toda la cara. Como ha dicho él, son 3 las ramas principales y normalmente la persona que tiene una neuralgia, que es un dolor de unas características muy determinadas que antes nos decía Luis, insisto en ello, de tipo descarga eléctrica, ¿sabes? Dura segundos, pero es un dolor terrible. Puede estar localizado o bien en la frente, o bien en la mejilla, o bien, por ejemplo, en la zona de la mandíbula, ¿no? Normalmente está localizado en unas zonas muy determinadas. Bien, hemos estado hablando hasta ahora del tema enfocado desde el punto de vista del especialista, del neurólogo. Un par de cuestiones más ya en estos últimos minutos, un par de cuestiones que no quiero que queden fuera de tiempo. El papel del paciente empoderado. ¿Cómo puede implicarse el paciente en el tratamiento de su propia cefalea, de su propio dolor de cabeza, de su propia migraña, de su propia jaqueca? ¿Qué papel juega el paciente? El paciente siempre es el protagonista y siempre juega un papel principal en cualquier tipo, al menos de enfermedad neurológica. Y de hecho yo creo que aquí Luis nos va a hacer un apunte, ¿no?, sobre un tema concreto que se está trabajando, ¿no?, que es el tema del paciente experto. Cuéntanos, Luis. Sí, esto es un programa que ya se ha hecho con otras patologías, con la diabetes, la insuficiencia renal crónica, y existe el proyecto de que también se haga en los pacientes con migraña. Y la idea es hacer una educación para que el paciente se sepa autogestionar y manejar su patología sin necesidad de tener que acudir a un personal sanitario, ¿no?, para que lo atienda. Porque realmente, y ahora aprovecho para dar el mensaje, realmente tenemos un reto, los neurólogos que nos dedicamos al dolor de cabeza, de darle una vuelta a esto y hacer un trabajo de arriba abajo, implicando atención primaria, que es muy importante atención primaria, porque es la primera puerta de entrada, ¿no?, de que atención primaria esté bien formada en dolor de cabeza, que sepan dar los primeros pasitos, ¿no?, y que luego, si consideran necesario, nos que cuando el paciente llegue al neurólogo ya tenga una cierta base desde el punto de vista del médico de primaria, y que eso sirva ya como antesala a la decisión que tome el neurólogo respecto a ese paciente, ¿no? Y entonces entiendo que el primer punto de consulta, en caso de que un paciente pues acuda al médico, sería el médico de atención primaria. Así es. Punto de partida. Así es. Los compañeros de primaria son, más que necesarios, son primordiales, y de ello ellos van a atender de entrada al paciente, y muchos pacientes los van a controlar ellos sin necesidad de requerir derivarlos al neurólogo. Solo cuando ellos
o no puedan manejar porque el paciente pues, es complejo, no responde a tratamientos o tal, o sospechen que es una causa secundaria, en este caso el paciente nos debe llegar a nosotros. Es decir, entiendo, por tanto, que el médico de primaria está formado y preparado para abordar una migraña, un dolor de cabeza en su fase inicial. Así es, y de hecho cada vez trabajamos más con ellos en conjunto, cada vez hacemos pues, más sesiones formativas, hacemos comentarios de pacientes, dudas, etcétera, etcétera. Y no solo lo hacemos, sino que cada vez intentamos trabajar más en esta dirección para que todos los cambios que hay en el mundo de la migraña, que hay muchos y que antes de acabar seguro que Luis nos va a poder dar un apunte de todo esto, pues para que ellos estén formados al respecto de todas las cosas nuevas que vienen, los beneficios y qué se les pueden ofrecer a los pacientes. El papel del médico de primaria es fundamental y me gustaría introducir también el papel que juega o que debería jugar la enfermera, la enfermería. Totalmente. Ahora mismo, sin la enfermera, la atención hospitalaria, tal como la tenemos montada hoy en día, para el dolor de cabeza sería imposible. Necesitamos a la enfermera. Sí. Y de hecho, sobre todo aquí en Cataluña, tienen un papel muy potente y han creado, dentro de la Sociedad de Enfermería de Neurología, han creado su propio grupo de enfermeras subespecializadas en la cefalea. Bien. Nos dan muchísimo soporte, porque lamentablemente pues en la consulta no nos da tiempo siempre, ¿no?, a todo. Claro, ¿no? El problema del tiempo es inevitable. Y esta labor educacional de explicarle al paciente los estilos de vida, nos ayudan en cuanto al tratamiento, nos ayudan en cuanto al seguimiento. De hecho, tenemos un teléfono de atención al que puede llamar los pacientes en horario laboral y la que pasa el filtro es la enfermera. Muchas veces la propia enfermera ya les puede responder. Por tanto, el equipo está muy bien estructurado: médico de primaria, enfermería, neurólogo, y el equipo de esta manera es el que ofrece máximas garantías para encontrar una posible solución a esa cefalea, a esa migraña, a esa jaqueca que lamentablemente en muchos casos, como decía antes la doctora Moral, nos va a acompañar toda la vida, aunque con tratamiento preventivo, con tratamiento para afrontar las crisis, pueden disfrutar de largas temporadas sin apenas sintomatología. Ya prácticamente para concluir, me gustaría apuntar algo en el sentido de cómo se está investigando, cómo se está avanzando, aunque antes decíamos algo al respecto, qué tratamientos se esperan para el futuro para poder mejorar, sobre todo, la calidad de vida de las personas afectadas por cefaleas o por migrañas. ¿Hacia dónde nos dirigimos? Yo creo que en los últimos años ha habido un cambio muy notable en todo lo que es el abordaje al tratamiento de las migrañas y de las cefaleas en general. Y que Luis ahora nos comentará nuevos fármacos que estamos utilizando, tanto para tratamientos del dolor como preventivos. Estamos utilizando técnicas que llamamos técnicas invasivas, que antes no se utilizaban y que ahora hacemos de manera habitual, que también resultan, ¿no?, un remedio que alivia mucho a los pacientes. Y Luis nos hará un par de apuntes sobre esto y luego nos comentará qué viene próximamente. A mí, yo tengo un poco, entre comillas, de prevención cuando he oído a la doctora hablar de técnicas invasivas. Esto puede sonar un poco fuerte, pero vamos a explicarlo. No, exacto. Técnicas Ya verás cómo no. Para la migraña, ¿en qué consisten? Sí, mira, yo te cuento, cuando yo era residente hace 15 años, el tratamiento de la migraña se terminaba en lo que hemos hablado ahora. Era los fármacos que ni siquiera estaban hechos para la propia migraña. Claro, y poco más, y poco más. Y yo creo que hay mucha gente, incluso profesionales sanitarios, que se han quedado en eso. En que la migraña es hasta aquí y bueno, pues es lo que hay, ¿no? Pero no, vamos mucho más allá, ¿no? Es lo que hay, es decir, vamos, que ha habido un boom tremendo. Bien. Se empezó con la toxina botulínica, el conocido Botox, ¿no? Que mucha gente se sorprende de, ¿cómo voy a poner Botox? Claro. Realmente sí, es decir, el poner toxina botulínica, poner Botox pinchado en algunas zonas de la frente, encima de las orejas, en la parte de atrás del cuello, en trapecios, es un tratamiento que hecho cada 3 meses reduce de forma espectacular la frecuencia de días de migraña. Bien. Más allá de eso, en el 2019-2020, cuando empezó la pandemia, salió lo que se conoce, entre comillas, como la vacuna de la migraña, que esto no es verdad, no es una vacuna de la migraña. No, yo nunca lo había oído, lo de la vacuna para la migraña. Entonces se ha descubierto el péptido CGRP, está implicado en la migraña y es el primero que se conoce que realmente
seguro Sí. que está implicado en la mayoría de pacientes con migraña. Entonces lo que se ha hecho es crear un anticuerpo contra ese péptido Sí. y ese anticuerpo se administra con una pluma vía subcutánea, Bien. que el paciente se administra el mismo mensualmente o cada 3 meses, y con esto también estamos reduciendo mucho la Claro, frecuencia. veo que se ha avanzado en ese sentido. Hay Muchísimo. tratamientos que hace poco tiempo no existían. No, desde luego, ya te digo, cuando era residente, esto vamos, Claro. ni de lejos. Podemos hacer bloqueos nerviosos. Que esto, claro, invasivo suena como muy... Sí, Sí, no, suena, por eso- suena extraño, por pero eso lo no comenta- es... no, o sea, claro, invasivos son técnicas que hacemos en una Por consulta eso de lo neurología comentaba. general Claro. con soporte de enfermería y tal, Claro, pero que el claro. paciente entra y marcha Que caminando. nadie se alarme. Para nada, para nada. Tratamientos invasivos, entre comillas, en consulta. Exacto. Sin ningún, mínimamente invasivos. Es algo subcutáneo, Bien. es algo que no necesita un quirófano, que no necesita una Bien. anestesia. Por cierto, hablando de quirófano, ¿en algún caso se trata la migraña con un tratamiento quirúrgico? ¿O no hemos llegado a este punto todavía? Todavía no hemos No. llegado hasta el punto. Y espero que no se llegue. La migraña no. Puede ser necesario, a lo mejor, en casos de neuralgia del trigémino, que Claro, hablábamos lo que antes, antes comentábamos. resistentes a tratamiento. Es posible Claro. que algunos Pero casos son casos acaben... muy esporádicos. Y de este tipo de, Claro. de dolor de cabeza concreto. En general, la migraña no. Bien, yo creo que ya para concluir me gustaría que ambos hicieran una reflexión. Por ejemplo, doctor, diríjase a la cámara, háblele usted a un paciente o a una paciente que está empezando a notar síntomas migrañosos y que está lógicamente preocupada o preocupado porque ve que cada vez, pues, por ejemplo, se presentan con más frecuencia y van creciendo en intensidad. ¿Qué reflexión, qué mensaje le daría, doctor? Yo sobre todo lo que recomendaría es evitar la automedicación, el seguir los consejos de me han dicho la vecina, la prima que esto funciona, no. Es decir, esto hay que evitarlo. De hecho, muchas veces el autoconsumo de analgésicos de forma prolongada acaba empeorando el dolor de cabeza, con lo cual yo sobre todo recomendaría evitar la automedicación, consultar a un profesional sanitario, sea el médico de primaria o si lo derivan al neurólogo, y dar un mensaje de esperanza. Es decir, la migraña hace unos años lo que había era lo que había, pero ahora hay muchísimos tratamientos y hay que evitar que la migraña sea un estigma y que dificulte la calidad de vida de las personas. No puede ser que una persona en el siglo XXI, porque le duela la cabeza, no esté en igualdad de condiciones laborales, no tenga una vida feliz, no tenga una vida plena. O sea que hay que consultar. Doctora Moral, Esther Moral, vamos a concluir con la doctora Moral también. A ver, la doctora evidentemente, además de doctora, además de neuróloga, es mujer. Esto es evidente. Por tanto, antes decíamos que la migraña, la cefalea, afecta más a las mujeres que a los hombres, sobre todo por temas hormonales. Vamos a pedirle, doctora Moral, que dirija usted ese mensaje a las mujeres específicamente por esa relación entre migraña y tema hormonal. ¿Qué mensaje les damos? Pues me sumo, evidentemente, a todo lo que ha dicho Luis. Me parece importantísimo, primero, que tener dolor de cabeza no es normal, que no debemos sentirnos mal por el hecho de sufrirlos, ni debemos normalizarlos. Hay que consultar, porque hemos avanzado mucho en el tratamiento de las migrañas y podemos ofrecer soluciones. Muchas veces el médico de cabecera, consultando, ya va a poder ofrecer esa solución. Y si el médico de cabecera no puede, nos la va a derivar al neurólogo y podemos adaptar un tratamiento personalizado. Como os decía, pues eso, chicas, sobre todo, que me han pedido que os dé el mensaje, consultad porque podemos hacer mucho y está en vuestra mano hacerlo. Y esa consulta, en primer lugar, en primera instancia, al médico de cabecera, médico de familia, médico de primaria, que será quien aborde en un primer momento esa situación y que luego, si es necesario, pues lo dirigirá al especialista. Doctor Cano, ha sido usted muy amable, muchísimas gracias. El doctor Luis Cano, que es neurólogo, la doctora Esther Moral,
también neuróloga. Doctora Moral, muchísimas gracias. La doctora Esther Moral, insisto, es neuróloga y jefa de Servicio de Neurología del Complejo Hospitalario Universitario Moisés Broggi de Barcelona, y el doctor Luis Cano, que es también neurólogo y experto precisamente en cefaleas. Muchísimas gracias y hasta otro momento. Muy amables. Gracias a vosotros, Carlos. Un placer.